Ok, muchachos, gracias por reconectarse. Vamos a continuar. Vamos a continuar con este ejercicio rápidamente para terminarlo de resolver y luego platicar un poquito acerca de sus exámenes y ya ir cerrando esta parte de la primera evaluación parcial. Entonces, estábamos aquí con el ejercicio, muchachos, determinando las direcciones en que se hicieron los vuelos de, ya hicimos la dirección de México, de la Ciudad de México a la Ciudad de Mérida. Ya calculamos aquí, estimamos un ángulo de 20 grados en esa dirección. Y estábamos precisamente en la determinación del ángulo que corresponde al desplazamiento de la ciudad de Mérida a la ciudad de Guatemala. Y decíamos que aquí más o menos, comparando con este que teníamos en el de la Ciudad de México, más o menos aquí tenemos también 20 grados. Pero lo que nos interesa es este ángulo con respecto al eje X. Si ahí tenemos 20 grados, muchachos, ¿cuál será el ángulo de este desplazamiento? 250 grados. 250 grados, ¿no? Que sería, con esos 20 completaríamos los 270, que sería precisamente este tercer cuadrante o esta dirección del eje X, del eje Y negativo. Entonces, ese es mi desplazamiento 2. En esa dirección se hace mi desplazamiento 2 para llegar a la ciudad de Guatemala. Ahora vamos a ponerle tamaños. No sé, realmente habría que preguntarle tal vez a Google la, la distancia entre la Ciudad de México y la Ciudad de Mérida, pero vamos a estimarla ahorita. Vamos a ponerle, por ejemplo, que sean unos 800 kilómetros. Y la distancia de la ciudad de Mérida a la ciudad de Guatemala, vamos a ponerle para hacerla fácil unos 600 kilómetros. Y ahora sí, lo que sigue es, muchachos, que expresemos nuestros vectores de desplazamiento con todas sus características, muchachos. Este vector de desplazamiento 1, ¿cuánto sería mi desplazamiento 1? ¿Cómo lo expreso en forma polar? Aquí será igual. 800 kilómetros con un ángulo de 20. Gracias, 800 kilómetros. Es decir, en una dirección de 20 grados se hace este primer desplazamiento. Ya está ahí. Y mi segundo desplazamiento, que es este desplazamiento 2 de Mérida a Guatemala. 600 kilómetros con un ángulo de Ajá, 250 grados. 50 grados, muy bien. 600 kilómetros con un ángulo de 250 grados. ¿Okay? Ya hice, ya planteé mi problema. Lo que tengo que hacer es determinar mi resultante o la suma de mis vectores, que es para encontrar cuánto vale este desplazamiento resultante. Este desplazamiento resultante, ya lo puse aquí. Este desplazamiento resultante tengo que recordar que, como es un vector, lo tengo que determinar con su magnitud, que se llama igual que el vector, pero no tiene una rayita arriba, su dirección, la forma de un ángulo, y por respecto a eso. Y ese ángulo phi, muchachos, recuerden, si este es el vector desplazamiento resultante, ese ángulo phi yo lo voy a determinar siempre en función de, desde, más bien desde el eje X, si aquí está dibujado, este va a ser mi ángulo phi, desde la dirección del eje X hasta acá. Voy a tener mi ángulo phi. Eso es mi objetivo, buscar qué tan grande es esto. Voy a quitar esto para que veamos que esto es la magnitud. Esto es lo que tenemos que encontrar, qué tan grande es este desplazamiento resultante, es esta dr, y qué tan grande es este ángulo, es este ángulo phi. Entonces eso es lo que vamos a determinar con ahora con el método del triángulo. Y para eso pues me voy a llevar esta imagen, la voy a hacer más pequeñita a la otra lámina. Y vamos a seguir el procedimiento que nos dice el, el método de las componentes, perdón, del triángulo analítico. Y voy a dejar de compartir un momento en lo que actualizo la presentación. Y ahorita seguimos platicando, muchachos. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? Mientras hago esto, algo que me quieran comentar, platicar. ¿Cómo les va con sus demás materias, muchachos?
¿Ya tienen muchos exámenes en esta semana? Tenemos uno el día de mañana. ¿Ya de los últimos, ya casi terminaron? ¿O qué? Porque ya estamos en fechas de empezar a subir. De hecho, hoy es el primer día para empezar a subir calificaciones de primer parcial. ¿Han tenido problemas con alguno de sus maestros, con alguna situación de calificaciones o alguna situación por ahí rara que se presente? Chicos, les recuerdo que soy su tutor, por eso pregunto, porque si hay que hacer alguna intervención, pues para eso estoy. ¿No? ¿Nada que comentar al respecto? No, con ninguno. ¿No? Vale, entonces, voy a continuar, ya pasé mi imagen ahí, voy a volver a compartir la presentación para que acabemos de resolver este problema. Aquí tengo la imagen de lo que acabamos de hacer hace ratito y tengo también el procedimiento de esta suma de vectores por el método del triángulo analítico. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a seguir lo que me dice el método. Me dice primero que tengo que representar el primer vector. Desde luego lo tengo que representar con su magnitud aproximada y con su dirección correspondiente. Entonces, pues para poder trazar cualquier, tengo que trazar una referencia. Pues porque esta es mi referencia, de ahí voy a medir mis ángulos y trazo mi primer vector aproximadamente en una dirección de 20 grados con respecto a esta referencia. Este sería mi primer. Y como me dice el segundo, perdón, mi método del triángulo, que trace mi segundo vector a partir del primero, donde termina el primero, vuelvo a trazar un sistema de referencia para poder medir los ángulos. Y a 250 grados, que es la dirección que me dice, tengo que dibujar mi segundo vector. Es este de desplazamiento 2, más o menos, pues sería ahí. Tengo 250 grados. Y finalmente, si uno, el punto 3, que me dice que trace un vector del inicio del primero, que fue este, al fin del segundo, que fue este, ahí voy a tener mi resultante. Entonces, voy a pensar así. Y ahí voy a tener mi desplazamiento resultante. Desplazamiento resultante, y aquí voy a tener mi desplazamiento 2, dijimos, que era de Mérida a la ciudad de Guatemala, y mi desplazamiento 1, que fue de la Ciudad de México a la ciudad de Mérida. Y bueno, aquí es interesante después, desde luego hay que marcar las direcciones, necesito poner aquí los ángulos, pues, que tiene cada uno de estos vectores, porque me sirven de referencia. Tengo que ver aquí, por ejemplo, que aquí tengo 20 grados de la inclinación de este vector, son los que conozco, y además también de aquí hasta este ángulo, hasta aquí tengo 250 grados. Y recordar que el ángulo que yo tengo que encontrar es el ángulo phi de este desplazamiento, desde aquí hasta acá. Ese es el ángulo que voy a encontrar. Bien, muchachos, entonces, usando el método del triángulo, vamos a identificar los lados. Vamos a identificar los lados. El primer vector que tracé voy a identificarlo con la letra A, el segundo con la letra B, para hacerlos corresponder con las con las fórmulas de de ley de senos y cosenos. El primer lado le llamo A, el segundo vector le llamo B y el tercero le llamo C. Y entonces voy a trazar, a nombrar los ángulos internos de este triángulo, muchachos. ¿Cómo se llamaría este ángulo? Que es el opuesto al lado A.
Alfa. Alfa, muy bien. Y ahora, si aquí tengo mi lado B, este sería su opuesto, Beta. este sería beta. Muy bien. Y si aquí tengo mi desplazamiento resultante, que es el lado C, este que tengo acá será mi ángulo, ¿cómo se llama? Teta. Teta. Muy bien, ya está. Ya nombré mis ángulos de acuerdo a mis lados. Haciendo esta consideración, mi primer lado se llama A, es el primer vector que trazo, mi segundo lado se llama B, el segundo vector que trazo, mi tercer lado, que es la resultante, le llamo C. Ya tengo entonces el punto número 4, indiqué los ángulos que se forman en los correspondientes a cada vector. Y luego dice que trace un esquema para determinar el valor de de teta, perdón, el menor de los ángulos entre B1 y B2. Entonces voy a hacerlo de nuevo aquí para tratar de aclararlo un poquito. Necesito determinar el ángulo entre B1 y B2. Voy a trazar esta referencia que es horizontal así. Voy a trazar esta otra referencia que es esta aquí. Voy a trazar ahí mis dos segmentos que representan estos vectores D1 y D2, desplazamientos D1 y D2. Y tendría, por ejemplo, este D2. Por aquí. También mi desplazamiento D1. Claro. Más o menos así. Y bueno, de esto que yo conozco, muchachos, conozco que este ángulo desde aquí hasta acá tiene 270 grados, perdón, 250 grados. Esta es la inclinación del vector del desplazamiento de Mérida a Guatemala. Y aquí yo sé que este tiene 20 grados porque es la dirección del desplazamiento de la Ciudad de México a Guatemala, perdón, a Mérida. Pero me interesa saber, muchachos, cuánto vale este ángulo. Este ángulo, que es precisamente el ángulo teta, este. ¿Puedo determinarlo con esto? ¿Cuánto vale este ángulo, muchachos? ¿Alguien me dice cuánto vale este ángulo teta? ¿Lo podemos determinar de ahí? Aquí será igual teta. ¿Alguna idea, muchachos? Restar 250 a 180. Este 250, 180, eso me daría este ángulo, ¿no? Sí. Este que voy a marcar en azul. Pero 250 le resto me da este que marco en azul. ¿Cuánto vale entonces? ¿Cuánto vale este en azul? 70. 70 grados. Ok. Pero este en azul se forma por esta parte y esta otra parte que está en rojo, que es el ángulo teta que me interesa. ¿Cómo puedo determinar cuánto vale ese ángulo teta? Sería 35, bueno, si se le saca la mitad, porque básicamente creo que sería el mismo tamaño. Aparentemente sería como la mitad, pero lo podemos determinar exactamente. Si hacemos por ahí otra consideración de esas que ya conocemos de la... ¿De 20? ¿Vale? 20. ¿Qué le hacemos al 20? Sería el ángulo que también está arriba. Ajá, este ángulo que tenemos aquí arriba también sería de 20 grados, porque es el alterno interno de este que ya conocemos. Entonces, ahora sí ya podemos determinar cuánto vale este ángulo teta. 90. 50 exactamente. Tenemos que restarle a estos 70, que vale el ángulo azul. A estos 70 le vamos a quitar los 20 grados que vale el ángulo verde. Y entonces ya podemos determinar cuánto vale el ángulo teta. 50 grados. Y eso es importante porque necesitamos este valor para meterlo
a nuestra ley de cosenos para determinar la magnitud de este vector. Muchachos, ya determinamos ese ángulo. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Porque esta es la parte interesante y esa es la que a lo mejor puede complicar un poquito. Profesor, ¿podría volver a explicar lo de cómo sacó los 50, por favor? Ok. Voy a remarcar un poquito aquí. Trazamos nuestros dos vectores ahí entre estas dos paralelas, marcamos los ángulos que conocemos, los puse aquí en color verde, y veo que el que me necesito es el ángulo que está entre estos dos vectores, que es el que marqué el color rojo. Pero con este ángulo que yo conozco de 250, me permite calcular cuánto vale este azul que marcamos en color azul. Lo voy a remarcar ahorita. Este ángulo en color azul. Porque si vemos que hasta acá donde está el vector en la línea morada tenemos 250 y de aquí a acá, nada más de aquí a acá tenemos 180. Recuerden que este es un ángulo llano, aquí tenemos 180 grados. Entonces, de ahí podemos determinar que lo que falta, que es este ángulo azul marcado aquí, son precisamente los 70 grados para completar los 250. Entonces, de ahí salió este valor de 70 grados. Entonces vemos que este valor de 70 grados lo podemos obtener si sumamos este ángulo θ que está en rojo entre estos dos vectores. Aquí lo voy a resaltar otra vez. Este ángulo θ es este que está interno. Y sumado ese ángulo θ con este ángulo verde, voy a resaltar ahorita, este lo puedo determinar en función de este que ya conozco, que es la inclinación del vector de la Ciudad de México a la Ciudad de Mérida. Entonces, tengo 20, este también vale 20, entonces como sé que este azul completo es de 70 y este verde, que es una parte de este ángulo, vale 20, entonces de ahí es de donde sale que puedo determinar que este ángulo de θ vale 70, que es el azul completo, menos estos 20, que es el verde, y entonces de ahí tomo que estos son 50 grados, es lo que tiene realmente este ángulo entre el vector 1 y B2 y el vector 2, el ángulo interno de este triángulo, el ángulo θ, que es el que necesitamos para calcular nuestra magnitud por medio de la ley de cosenos. ¿Sí, muchachos? ¿Sí lo captamos? ¿Más o menos? Sí. Sí. Ok, gracias. Entonces vamos rápidamente, muchachos. Vamos al siguiente punto que me dice que es aplicar la ley de los cosenos para determinar la magnitud del resultante. En este caso, mi resultante es esta C. Entonces, si aplicamos la ley de los cosenos, la definición de la ley de los cosenos, esta C va a ser la raíz cuadrada de los otros dos lados, que son A cuadrada más B cuadrada, menos 2 veces el producto de los dos lados, A por B, por el coseno de un ángulo, ¿sí? Voy a llamar θ, de hecho es el ángulo entre estos ángulos, entre estos lados A y B. Y entonces, si eso lo traducimos a los valores que yo tengo aquí, mi lado C va a ser mi desplazamiento resultante. Mi lado A va a ser ¿cuál? 800 kilómetros. Ajá, pero es el nombre es el desplazamiento 1 al cuadrado. Vamos a poner el nombre. Luego, el desplazamiento 2 al cuadrado. Dos veces el desplazamiento 1 por el desplazamiento 2. La magnitud, desde luego, por el coseno del ángulo que forman estos dos, que de hecho ya lo calculamos, aquí es 50 grados. Y ahora sí vamos a ponerle, bueno, le voy a haber puesto θ todavía se llama θ, a ver si le ponemos ya, vamos a ponerle aquí ahora sí los valores. Entonces este desplazamiento resultante va a ser igual a la raíz cuadrada de, ahora sí me decían, antes 800, ¿no? 800 800 al cuadrado
Voy a ver las unidades, aunque debía de ponerlas para hacerlo más rápido. 800 al cuadrado más, ¿cuánto? 600 al cuadrado. Ok, 600 al cuadrado, que es la magnitud del segundo vector, menos 2 veces 800 por 600, que son las magnitudes de cada uno de los vectores. Y ahora sí, por el coseno del ángulo entre esos dos, que ya lo calculamos, que fue de 50 grados. Pues ayúdenme con sus calculadoras, muchachos. 800 al cuadrado, ¿cuánto es? 600, 6,000, 64,000, ¿no? 640,000. 640,000. 8 por 8, 64. Y 4 ceros, 640,000. Ok, perfecto. 640,000 y 600 al cuadrado. 360,000. 160,000. Ok. 160,000. Menos 2 por 800 por 600, ¿cuánto me da? ¿1600 por 600? $960,000. 160,000. 960,000. Sí. Ok, gracias. ¿Y el coseno de 50 cuánto vale? En 3 decimales. 0.642. 0.642, ok. Ya vamos a hacer esta suma. Estos 640,000 más 360,000 me va a dar 1,000,000, me parece. No, 1,000,000. Y 960,000 por punto 642, ¿cuánto me da, muchachos? Menos 54, 600,000. $960,000 por punto 642. Serían 616,320. Ok, 616,320. Por favor, la diferencia de 1,000,000 menos 616,320. 383,000. Sí, 680. 680. La raíz cuadrada de eso. 619.419. 619 punto 419. 419. Ok. Y estos son kilómetros, y los vamos operando. Ya no puse las unidades porque para no tardarme tanto, pero cuando menos al final tengo que poner las 619.419. Muy bien. Bien. Vamos a hacer entonces, ya tenemos de este vector resultante, ya sabemos cuánto vale su magnitud. Nos hace falta determinar su ángulo, que es este ángulo phi, que está marcado en rojo. De ahí, muchachos, este ángulo phi, de ahí de este dibujito, podemos saber cuánto vale, por ejemplo. ¿Cómo podríamos calcularlo de acuerdo con este esquema, este ángulo phi? Sería el ángulo Sería beta restar más 20 grados. ¿Sería beta qué? ¿Cómo me dijiste, perdón, Verónica? ¿Quién me dijo, Fátima? Sí, fue en Fátima. Sí, ¿qué? Sería el ángulo beta más 20 grados. El ángulo beta más 20 grados. Bien. Tiene que ver con eso, pero vamos a ver un poquito. Aquí si me doy cuenta, este ángulo phi realmente tendría que ver con estos 20 grados y con esta beta, pero está medio complicado aquí.
aquí vamos a ver que este pedacito que me hace falta, voy a marcarlo como en otro color. Este azul. Aquí necesitaría determinar cuánto vale este ángulo que complementa a este beta. Porque eso es lo que necesito para poderle restar a todo esta circunferencia completa, restarle este pedacito que acabo de marcar en azul. Eso es lo que necesitaría determinar. Y eso tiene que ver con beta y con estos 20. Entonces, finalmente este ángulo phi va a ser, si yo tengo la circunferencia completa, van a ser 360 grados. Y esos 360 grados le voy a restar bueno, para empezar le voy a quitar estos 20 que ya conozco, que ya tiene aquí esta inclinación. Y luego tengo que sumarle beta, que es todo esto. O sea, es beta menos 20 para poder obtener este pedacito de azul que marqué aquí. Si lo checamos, este pedazo de beta este pedazo azul de ángulo es beta menos 20. Tengo que quitarle 20 grados a beta para poder tener este ángulo que es este que está marcado en azul, que es lo que puse aquí, beta menos 20. Bueno, aquí puse menos 20 más beta, pero es lo mismo, beta menos 20. Y entonces el problema consiste solamente en determinar cuánto vale el ángulo beta para poder otra vez encontrar este ángulo phi. Vamos a recordar entonces que ahora para el último punto tenemos que aplicar la ley de los senos. Y decíamos que lo podemos expresar en función de los senos con respecto a los lados, en función de los lados con respecto a los senos. Y nos es más fácil en función de los senos con respecto a los lados para poder determinar rápidamente y ahorrarnos un poquito del álgebra para despejar esto. Entonces, muchachos, vamos a recordar la ley de los cosenos, acá está abajo, el seno del ángulo. En este caso, el seno del ángulo teta. Seno del ángulo teta lo voy a relacionar con su lado opuesto. ¿Cuál es su lado opuesto del ángulo teta? De acuerdo con ¿La distancia resultante? es la resultante, el desplazamiento resultante. Muy bien. Y eso va a ser igual al seno del ángulo, por ejemplo, alfa. Y el seno del ángulo alfa, ¿con cuál lado lo voy a relacionar? Con el lado ¿Con el desplazamiento 1? alfa corresponde al desplazamiento 1, muy bien. Y el seno del ángulo que me falta, que es el seno del ángulo beta, lo voy a relacionar con su ángulo. ¿El desplazamiento 2? La distancia 2. Con el desplazamiento 2. Ya está. Y como me interesa, muchachos, determinar beta, pues voy a tomar parte de esta ecuación. Voy a tomar esta que sí conozco y esta otra parte. Porque necesito determinar el seno de beta, de hecho el ángulo beta. Entonces, si yo lo voy a reescribir aquí, el seno de beta entre el desplazamiento 2 debe de ser igual al seno de alfa entre el desplazamiento resultante. Y aquí yo conozco el desplazamiento 2, conozco el desplazamiento resultante y conozco el seno de teta, entonces ya puedo determinar aquí sin ningún problema el seno de beta. Solamente voy a despejar esto. Me queda que el seno de beta va a ser igual al seno de teta multiplicado por este desplazamiento 2, que lo pasé de
multiplicando, que estaba dividiendo del otro lado, entre el desplazamiento resultante. ¿Está? Dijimos que el teta vale 50 grados, entonces el seno de 50 grados por el desplazamiento 2. ¿Cuánto vale el desplazamiento 2, muchachos? 600. 600 kilómetros. Entre el desplazamiento resultante, que es el que acabamos de calcular aquí. 619.44. 619.419 kilómetros. Muchachos, ayúdenme con sus calculadoras. ¿Cuánto es 600 por el seno de 50? ¿459? 459.62. 459. Sí, punto 62. .62, ok. ¿Y cuánto es 459.62 entre 619.14.419? 0.742. Ok, gracias. El seno de beta es igual a 0.742. E igual que hace rato, no necesitamos el seno de beta, sino necesitamos saber cuánto vale beta. Entonces aplicamos la función contraria, que es el seno a la menos 1, el seno inverso o el arcoseno de esta cantidad, .742. ¿Cuánto es el seno inverso de eso? 47.9. 47.9, muy bien, gracias. 27.9 grados. Este es lo que vale beta. Y entonces, si hacemos esta operación, entonces phi va a valer 360 grados, que es la circunferencia completa, menos 20 grados, que es esta dirección que ya tenemos ahí, más beta, que acabamos de calcular en 47.9 grados, o 47.9 menos 20, que es lo que vale este ángulo azul. Son, ¿cuánto me da en total esto, muchachos? 387.9. 387.9, no creo. .5, o sea, 387.5. A mí me da que es 387.9. Ok. 360 menos 20 me da 300, perdón, algo está mal, porque entonces algo planteé mal. No me puede dar más de 360. Algo hice mal. A ver, vamos a regresarnos un poquito. Tengo este ángulo beta que incluye estos 20 grados. Yo necesito este ángulo completo desde aquí. Profesor, ¿no sería 332.1? Ajá, sí, nada más que quiero encontrar cuál es la relación, porque aquí me equivoqué. Algo hice mal aquí. Sería que primero le restáramos a 20 el ángulo beta y ya lo que Así es, debemos de ve será restarlo. menos 360. Ajá, sí, debemos de restarlo a 360. Eso es lo que debemos de hacer. Está mal. Esto está bien. Primero tenemos que calcular un ángulo. Podríamos hacer un ángulo o hacer esta operación 20, beta menos 20. Y eso lo tendríamos que restar aquí. Más bien esto tendríamos que restarlo aquí, menos lo que nos dé aquí. Menos beta menos 20. Beta menos 20 me da 47.9. Menos 20 me da 27.9. ¿Están de acuerdo? Y entonces, si restamos eso aquí, ahora sí, 360 menos 27.9. 332.1. 332.1. Y ese sí es el ángulo que corresponde aquí, 332.1 grados. Bueno, aquí me compliqué yo solito, hice el ejemplo más complicado, pero bueno, ya lo tienen a la vista. Entonces, muchachos, ya nada más me resta escribir efectivamente mi vector resultante, mi desplazamiento resultante, aquí ya como vector.
con su magnitud que calculamos aquí de 619.419 kilómetros. Con un ángulo de 332.1 grados. En esa dirección tendría que volar un avión para ir directamente desde la Ciudad de México hacia la Ciudad de Guatemala, y tendría que recorrer solamente 619 kilómetros en lugar de los 1400 que recorrió haciendo escala en Mérida, pero en esas dos direcciones. Entonces bueno, la forma en que podemos interpretar ese resultado, muchachos. Se nos está acabando la sesión. Yo creo que nos vamos a reconectar unos minutitos para platicar lo del examen y lo de la forma de que van a calcular su calificación de este parcial, para que no haya dudas. ¿Sale, muchachos? Entonces vamos a acabar esta sesión y nos reconectamos un par de minutos, en un par de minutos, para platicar rápidamente acerca del examen. ¿Les parece bien? Sí, profe. Tenemos todavía tiempo antes de la hora para no afectarles con la siguiente clase. Tenemos alrededor de 15-20 minutos todavía. Espero no tardarme demasiado. Entonces, muchachos, vamos a reconectarnos cuando se termine la sesión. Antes vamos a aprovechar este minuto que nos queda. ¿Alguna duda, alguna pregunta, algún comentario? No, profe. Bien, entonces este método pues es un método alternativo. Esta parte de la determinación de los ángulos a lo mejor es la que va a costar trabajo, pero les digo, en algunos casos, dependiendo del tipo de problema, pues esta forma de solucionar por medio de este método de triángulo es más útil que hacerlo con componentes rectangulares. Pero bueno, si manejamos el método de componentes rectangulares y lo manejamos bien, pues con eso será suficiente para sumar cualquier cantidad de vectores de manera rápida. Entonces, pero bueno, debemos de saber que existe y debemos de saber emplear este segundo método de suma analítica de vectores. Bueno, muchachos, entonces ya está por terminarse la sesión. Nos reconectamos en 2 minutos y platicamos rápidamente acerca del examen, algunos detallitos que hay ahí, y les digo cómo van a determinar cómo van a estimar su calificación del parcial. ¿Sale? Los ven 2 minutos, muchachos, por favor.